Continuamos con la serie de videos de fundamentos de programación. En esta ocasión con el tema algoritmos. Pretendemos desarrollar estrategias para crear algoritmos aplicados a la resolución de los problemas reales que pueden ser resueltos con aplicaciones de computadoras. Casi todos estos algoritmos son de utilidad práctica y tienen un buen comportamiento y desempeño según el análisis logrado en su creación y desarrollo. Los algoritmos son como los planos previos a la construcción de programas de computadoras. Los algoritmos permiten esquematizar los pasos a seguir usando un lenguaje de especificaciones llamado pseudocódigo, que requieren menos precisión que un lenguaje de programación formal. En este caso, lo fundamental para el inicio de la programación es el desarrollo de la lógica de forma algorítmica. Independientemente de cualquier lenguaje de programación, es necesario diseñar algoritmos usando pseudolenguajes o una simbología propia de ellos, sin necesidad del lenguaje de programación específico. Hoy día, las personas sienten la necesidad de hacer uso de computadoras para toda solución de problemas. Y debido a esto, aprender lenguajes y técnicas de programación es importante. Pero para solucionar un problema hay pasos a seguir. Estos se resumen en 4. Al solucionar un problema debemos primero definir o analizarlo, diseñar el algoritmo, transformarlo en un programa y ejecutarlo y validarlo. Es decir, lo que se pretende es un diálogo entre usuario y máquina. El algoritmo es un método para resolver un problema. Es una secuencia ordenada de instrucciones que se ejecutan en un tiempo finito y con una cantidad de esfuerzo también finito. Tienen un inicio y un fin. Son únicos y deben ser fácilmente identificables. Cuando un problema se resuelve algorítmicamente, es decir, se puede escribir un programa de computadora que responderá correctamente cualquier entrada si se ejecuta durante un tiempo suficiente y se le da el espacio de almacenamiento necesario. La computadora se decía que era una máquina provista de dispositivos electrónicos capaces de ejecutar operaciones repetitivas. Pero también debemos recordar que es un procesador de datos y sistemas de procesamiento de datos e información. Por ello, el sistema tendrá un conjunto de componentes conectados e interactivos con un propósito. Es decir, transformarán los datos en algo lógico y útil. Vemos entonces que desde 1930, cuando llegaron las computadoras, los matemáticos empezaron el concepto de algoritmo como un conjunto específico de instrucciones sencillas para resolver cálculos. Empezaron la teoría de la computabilidad describiendo y caracterizando problemas que podían resolverse de forma algorítmica y los que no podían hacerlo de esta manera. Aunque según esta teoría puede conocerse si los problemas se resuelven con la computadora, no basta para decirnos si es práctico o no hacerlo de forma algorítmica. Por ejemplo, jugar ajedrez son con combinaciones finitas en un tablero de un espacio determinado y con ciertas reglas después de ciertos movimientos que también son finitos. Entonces la computadora puede conocer cada jugada o el movimiento
a través de diferentes reglas, aplicándolas y eligiendo la mejor opción según estimaciones de el acomodo de las piezas en el tablero y examinando todas las posibles combinaciones a ejecutar. De tal manera que un algoritmo puede tener técnicas de diseño útiles y el programador debe comprender con claridad los datos a usar para que el resultado sea deseado. Entonces, el procedimiento para la solución, el algoritmo, llevará una secuencia de pasos con instrucciones a realizarse que procesen datos y produzcan las salidas deseadas. El algoritmo responderá a la pregunta: ¿qué métodos usará para resolver este problema? Solo después de comprender con claridad los datos que se usarán y seleccionar los pasos específicos requeridos para producir el resultado deseado, entonces procedemos a codificar el programa. Es decir, la programación es la traducción de un algoritmo seleccionado a un lenguaje que puede ser usado por la computadora. Los diferentes pasos o acciones de un algoritmo se expresan en un programa a través de instrucciones, sentencias o proposiciones, lo cual se refiere al lenguaje máquina o de bajo nivel, que ya hemos hablado anteriormente de ellos, y los cuales están reservados como sentencia o proposiciones para los lenguajes de alto nivel. La elaboración de este programa requerirá entonces conocer todo el repertorio de instrucciones de un lenguaje, con sus tipos fundamentales de instrucciones para poder manipular y ejecutar acciones básicas o comunes, que se pueden resumir en 4 grupos. Por ejemplo, instrucciones de entrada o salida que transfieren información y datos entre los dispositivos periféricos, comúnmente el teclado, la impresora, un disco u otro, y la memoria de la computadora. Luego tenemos las instrucciones aritmético-lógicas que ejecutan operaciones aritméticas y operaciones lógicas, entre otras. También están las instrucciones selectivas que permiten seleccionar tareas en función de resultados de diferentes expresiones. Y las instrucciones repetitivas que repiten secuencias de instrucciones cierta cantidad de veces. Entonces, para solucionar el problema, diseñamos el algoritmo como una secuencia de pasos ordenada que conducen a la solución de un problema. Primero se analiza y luego se desarrollará el programa. Después se expresa el algoritmo en un lenguaje de programación correspondiente a la fase de codificación y finalmente se ejecuta y valida el programa por la computadora. Entonces vemos que los algoritmos son muy importantes, ya que de esto depende el buen funcionamiento de un programa. Los lenguajes de programación solo van a expresar lo que el algoritmo quiere decir y lo que la computadora llevará a cabo. Entonces, el algoritmo debe ser preciso, indicando la realización de cada paso de forma ordenada, estar bien definido para que más de una vez dé los mismos resultados siempre. Deberá tener un fin, es decir, finito, como parte de sus características, terminar en algún momento, es decir, una cantidad de pasos determinados. Y las técnicas que necesitamos para representar, entre las más conocidas, son el pseudocódigo y el diagrama de flujo. El pseudocódigo representa el algoritmo con actividades que se llevarán a cabo en un conjunto de secuencias para llegar a la solución de un problema. Y el diagrama de flujo a través de símbolos gráficos estandarizados en un lenguaje y con su significado universal. Por tanto, los lenguajes de programación deberán realizar el proceso de recibir el algoritmo siendo capaz de interpretarlo, entendiendo las instrucciones de cada paso
y expresando las operaciones correspondientes. Entonces el algoritmo se expresará por medio de un formato que se denomina programa. El programa se desarrollará en un lenguaje de programación y las operaciones que se llevarán a expresar en un algoritmo es la programación. Por tanto, existen importantes razones para el estudio de las técnicas de programación. El desarrollo de los algoritmos eficientes es una habilidad que se mejora continuamente. El uso del lenguaje de programación disponible debe buscarse como una mejora también. Hay que enriquecer el vocabulario con construcciones útiles sobre programación. Tener la capacidad de elegir el mejor lenguaje de programación y facilitar el aprendizaje de otro lenguaje a través de el diseño de uno nuevo.